Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo webinar organizado por EUNCET, UFEC, Foment del Treball i Foment Formació. Gracias por conectaros, por decidir compartir con nosotros una parte de esta tarde. Esperemos que todos estéis bien, esto lo primero, siempre nos gusta decirlo, pero es lo más importante en estos días. Y hoy vamos a hablar de un tema que para mucha gente todavía puede parecer un poco futurista, pero que realmente está más presente que nunca, está en total proceso, podríamos decir, de crecimiento, que son los eSports. Quien nos va a hablar de ellos, Javier Galiana. Él es el Digital Marketing Manager en la Real Federación Española de Fútbol y además es el responsable del proyecto eSports en la Federación. Y lo que va a hacer hoy es nos va a explicar su caso, ¿no? El proyecto que él lleva de selección nacional eSports y el modelo organizativo que están utilizando, que tienen en la práctica digital del fútbol en la Federación. Yo me llamo Ana Yacher, soy del equipo de UNCET y me mantendré conectada con vosotros durante toda la sesión porque lo que haré es ir recogiendo las preguntas que tengáis para Javier. Para hacerlas es muy fácil, tenéis en la parte de abajo de la pantalla una icona que pone preguntas y respuestas, solo tenéis que clicar allí y ir dejando las preguntas que las podéis ir generando durante toda su charla, ¿no? Mientras él vaya hablando, porque las responderemos al final. ¿De acuerdo? Haremos como un turno de preguntas, bueno, de palabra, y yo le iré haciendo las preguntas de vuestra parte. Intentaremos contestarlas todas y si no, sobre todo lo que haremos es ir cogiendo las de interés un poco más general. Hola Javi, ahora sí. Te doy la palabra. Gracias por aceptar la invitación. Realmente nos apetece mucho escucharte sobre este tema tan nuevo y fascinante para algunos. Pues hola, buenas tardes. Muchas gracias, Ana, por tu presentación y muchas gracias también a toda la audiencia que está ahí, bueno, que quiere pasar hoy la tarde conmigo y escuchando un poco el proyecto que estamos desarrollando en la Federación Española de Fútbol con el tema de los eSports. Un poco para empezar y empezar a posicionarnos cómo voy a desarrollar la presentación. Como tampoco sé muy bien a qué tipo de público me estoy dirigiendo, si sois muy conocedores del tema de los eSports o no, voy a empezar por una pequeña introducción para que conozcáis un poquito más de cerca de qué va esto de los eSports. Luego me centraré un poquito en datos un poco para que podáis manejar cifras y sepáis un poco en qué entorno nos estamos moviendo. Luego pasaré un poco para hablar sobre el proyecto en concreto que tenemos dentro de la Federación Española de Fútbol con el tema de los eSports. Y luego, pues, explicaros lo que estamos haciendo últimamente con la situación esta que ahora tenemos de coronavirus y todos en casa y tal, que yo creo que es donde los eSports realmente han visto que podemos hacer muchas cosas, aportar mucha innovación y reinventar un poquito lo que es esta parte. Pues nada, si queréis paso a la presentación, la siguiente slide. No podemos empezar a hablar de eSports sin primero que conozcáis quién es Ninja. A lo mejor bastante gente lo sabe, pero para los que no lo sepan, Ninja es un chaval de 27 años que el tío, pues nada, pues se le da bien jugar y está haciendo su forma de su forma de vida el tema de los videojuegos. Para que os hagáis una idea, pues el chaval de 27 años, desde su casa en Grace Lake, Illinois, maneja una audiencia media de casi 60.000 espectadores por stream. Eso quiere decir, estos son datos del año 2018, donde todavía los eSports, pues bueno, estaban bastante avanzados, pero claro, no tanto como la evolución que hemos tenido en estos 2 últimos años. Y ahora veréis un poquito el cambio y la evolución por la que hemos pasado en estos dos últimos años. Para que veáis, casi 60.000 espectadores, nada más encender su stream, pues es una pasada de gente. A mí me gusta mucho este chico porque es un poco como el icono que toda la gente que habla de eSports tiene en la mente. Al final, él lo que hace es sus partidas intenta mezclar, o sea, aparte de su juego normal y hablar de los juegos que él juega,
que normalmente lo que hace es Fortnite. Ahora os explicaré un poquito los tipos de juegos que hay, ¿no? Pero el que él maneja es el Fortnite. Lo que hace muy bien y súper interesante, y de lo cual yo también le he intentado copiar un poquito, es mezclar y juntar lo que son las estrellas de los eSports, como él, con las estrellas de deporte normal o estrellas de cine, actores de música, o sea, actores, cantantes de música, todo ese tipo de gente. En uno de los eventos que él hizo, consiguió el récord de 600.000 usuarios concurrentes en uno de sus streameos. Aparte, el chaval de 27 años, está ganando casi, bueno, $500.000 al mes. O sea, como veis, una pasada. Y bueno, esto es lo que todo el mundo, un poco el icono de lo que todo el mundo siempre dice, no, los esports se maneja mucho dinero, muchas cifras, todo eso. Esto es un poco el caso icónico que puede resumir muy bien el tema de los eSports. Como veis en sus redes sociales, él tiene, esto es cuando cogí yo los datos, que supongo que habrá evolucionado, pero en Twitter tiene 3 millones y medio de usuarios, en Twitch tiene como 12,3 millones de usuarios, en YouTube tiene 21 millones de seguidores y en Instagram 11 millones. Como veis, una pasada. El tema de las interacciones sociales que él consigue con todas sus acciones llegan a alcanzar cifras de 150 millones. Para que os hagáis una idea, y aquí he puesto un poquito más abajo, Ronaldo, que es otro personaje también súper importante, como todo el mundo puede conocer, llega a 139 millones, con lo cual Ninja aún más. Sergio Ramos, os he puesto aquí unos ejemplos para que veáis gente que es conocida por todos, un poco el tipo de interacciones sociales que tiene en redes y la diferencia que hay con este chico. Ramos 41 millones y Neymar 31 millones. Bueno, nosotros en España contamos con Digimario. Digimario puede ser un poco como nuestro Ninja, pero español. Y aquí ya me voy centrando un poquito más en la parte de fútbol. Al principio yo quiero deciros que no soy un gamer, no tenía ni idea de lo que es el sector del gamer y me tuve que poner las pilas, como os podéis imaginar, para ver un poquito cómo funcionaba. Y lo que hice fue eso, ver cómo estaba un poco el estado general y luego ir centrándome un poquito más en el mundo del fútbol. Entonces, ya para ir metiéndonos un poquito en el mundo del fútbol, nosotros en España tenemos a Digimario, que es el influyente más importante del mundo de FIFA. Es un chaval nacido el año 90, de Móstoles, que bueno, hoy he estado revisando un poco sus cifras y para que os hagáis una idea, yo cuando tenía este slide hecho, tenía en YouTube tenía 5.600.000 y hoy, a día de hoy, tiene 6.1 millones de seguidores en YouTube. Como veis, creo que ha aumentado como medio millón en cuestión de meses, que es cuando hice este slide. O sea, como veis, una pasada también de personaje y súper interesante para conocerle. Al final, todos estos influencers, youtubers, son los que nos van a nos van a aportar el contacto con nuestra audiencia. Y ahora veréis que son súper importantes para poder desarrollar todo lo que tengo pensado y lo que os voy a mostrar ahora más abajo. Pues como había comentado antes, Ana, siempre se habla como que los eSports parecen del futuro y tal. Y nada, yo quería decir que no, que los eSports ya no es algo del futuro que va a venir, sino que ya están aquí. Cuando empezamos este proyecto, hace 2 años, ya estaba bastante presente y es cuando ya empieza a captar un poquito nuestra atención. Para que os hagáis una idea, y aquí unas cifras que pude recopilar en mi navegación por Internet, los ingresos en el año 2019 eran de 950 millones de euros. O sea, bastante interesante. Y tiene una previsión de 1.500 millones en el año 2023. Todas estas inversiones, la fuente de ingresos, os podéis imaginar por dónde viene. La principal son los patrocinios, luego los derechos audiovisuales, merchandising, tal. Aquí siempre, y supongo, bueno, creo que todos sois como federaciones, ¿no? Según tengo entendido. Y estoy seguro que muchas veces os han venido agencias vendiendo que los eSports son la bomba, que hay un montón de audiencia, que se puede conseguir un montón de dinero y tal. Yo ahí
os pondría una alerta y que tuvierais un poquito de cuidado y ojo. Sí que es una modalidad emergente y súper interesante, pero a día de hoy yo todavía no he encontrado la forma de que esto se pueda sostener por su propio pie. Evidentemente, los patrocinadores poco a poco cada vez van entrando. Estos datos que os estoy ofreciendo son los mismos datos que os puede ofrecer cualquier agencia en las que os vaya a vender un poquito los proyectos, pero tenéis que tener en cuenta que estos son datos generales, mundiales. Entonces, luego ya cada país pues tiene sus matices, cada juego, cada competición, o sea que hay que estar un poco atentos y no querer correr mucho, poco a poco, porque esto es una modalidad, ya te digo que, aunque están aquí, pero sí que evoluciona súper rápido y lo que antes valía hace 6 meses ya ha caducado, el publisher, que es el fabricante del juego, ha cambiado un poquito su estrategia y cosas que te dejaba hacer ya no te deja. Bueno, entonces, pues bueno, todos estos datos tomáralo como generales, ¿vale? Factores claves que para nosotros son súper importantes es la edad, el público de la audiencia al que se dirige, que consumen los eSports. Según los datos que manejo, la audiencia global de los eSports es de 18 a 35 años. Hay una cosa que es súper interesante y que tenemos que tener todos muy en cuenta, que es que esa audiencia es digital, de naturaleza digital, con lo que nos permite poder medir muy bien los resultados. Entonces, cada stream, cada cosa, cada acción que hagamos será perfectamente medible para poder ver si realmente nos ha funcionado. A nosotros nos ofrece una cosa muy importante y es que, como podéis entender, la selección no está jugando todos los días. Entonces, en las épocas valle donde no hay una actividad real de la selección, a nosotros el tema de los eSports nos aporta una herramienta para poder seguir teniendo un contacto con la audiencia. Aquí también os dejo datos de la audiencia global, de un poco cómo se mueve. Y como podéis ver, la evolución es siempre a más. Sube más o menos cada año, o sea, tiene una previsión en torno de un 14% de crecimiento de audiencia. Que estos datos ya te digo que son audiencia global, ¿eh? Son bastante interesantes. Yo cuando empecé a ver todo esto, pues aluciné y dije, joder, es que, perdón por la palabra, o sea, en cuanto hagamos nuestro stream, aquí va a haber miles de personas viéndolo. De hecho, estoy seguro que es lo que os puede decir las agencias que intentan vender un poquito este tipo de proyectos, que esto es encender el stream y lo vais a petar. Pues bueno, tengo que decir que no son los números, por lo menos los números que nosotros manejamos, no son tan altos como estamos aquí viendo de tantos miles de personas. A ver, siguiente. Aquí, ya centrándonos un poquito más en España, os dejo estos datos. Tenemos como 24, bueno, la población española es de 46,3 millones y de los cuales 24,2 millones son gamers. Que sean gamers no quiere decir que sean consumidores de los eSports, que los eSports es como la parte competitiva de los gamers. Tú puedes ser jugador ocasional, te puedes echar tus partidas con tu amigo y no tienes por qué consumir el tema de los eSports. Los eSports es cuando alguien quiere ver cómo uno compite contra otro. Cuando hay competencia entre uno o varios jugadores, ahí ya empieza a ser un eSports. Entonces, de los 46 millones, 24 millones son los que son jugadores, 15,8 los gamers habituales y de audiencia, más o menos, que son los que consumen los eSports, 5,5 millones en España. Como veis, siempre hablamos de un crecimiento bastante alto, entre un 14 y un 17%, y la facturación total en el año 2019, 1.479 millones provenientes de la inversión publicitaria. Como veis, pues son unos datos súper interesantes y, bueno, pues es un sector y un entorno bastante interesante por el que empezar a apostar, por el empezar a estar, pero ya os digo que con cautela. Al principio, cuando vino una agencia a vendernos un poquito pues, el proyecto, qué se podía hacer, qué no se podía hacer, y lo primero que hice fue, prefiero ir poquito a poco, pero seguro, porque que alguien te venda una cosa con números tan grandes a mí me resultaba un poco extraño. Entonces preferimos
todo llevarlo desde la casa, ir desarrollándolo poco a poco e ir a nuestro paso. Y yo creo que tuvimos un acierto con eso, porque la experiencia me ha dicho que luego los números no son tan altos, la inversión publicitaria en el equipo tampoco es tan fácil. Al final tenéis que tener en cuenta que, al igual que vosotros, las marcas tampoco saben muy bien esto cómo pueden funcionar. Han oído que funciona, pero claro, ellos a lo mejor no quieren ser los primeros que quieran tener esa iniciativa o que quieran ver a ver qué tal les sale. Quizás yo creo que está todo el mundo esperando a que los demás hagan y si funciona, ya voy yo. Bueno, para seguir un poquito hablando de la audiencia en España, como podéis imaginaros, este es un poco un chart interesante en el que me parecía curioso, bueno, importante, haceros ver cómo sí que es un consumo más de hombres, pero bueno, las mujeres también tienen su participación y su interés por el tema de los videojuegos. Aquí vemos un poquito cómo se reparte los rangos de edad. Todos estos datos los he sacado de diferentes presentaciones que he ido recopilando y viendo por internet. Realmente no es que haya unos estudios... Bueno, ahora sí, cada vez sí que estoy viendo estudios más regulares, pero al principio cuando empecé yo a analizar y a ver un poquito cómo iba todo esto, no encontraba unas fuentes muy fieles y sobre todo muy centradas en España. Estos, por ejemplo, sí que son fuentes de la Asociación Española de Videojuegos y es del año 2019. O sea, estos sí que están actualizados. Dentro de los eSports os podéis imaginar, o dentro de los videojuegos, mejor dicho, os podéis imaginar que hay diferentes tipos de juego. Los más importantes y de los que se nutren todo este número de audiencias grandes, inversiones grandes, son los de acción. Suelen ser los juegos de shooting, los de disparos, ese tipo de cosas. Nosotros, al ser una federación deportiva, pues nos centramos más en juegos, bueno, el juego en este caso de fútbol. Estaríamos en el segundo escalafón. Como veis, la diferencia entre uno y otro es grande. Entonces ahora vais a empezar a ver que todos los números tan grandes que se hablaban, uno, son en plan global, nosotros ya estamos en España, con lo cual vamos a reduciendo los números tan grandes de los que se hablaban en un principio, y al nosotros no utilizar juegos de shooting y este tipo de juegos, todavía nuestras cifras bajan un poquito más. Así también un poco para hablaros de cómo funciona el ecosistema, os he hecho este chart para que veáis y empecemos a posicionar cuáles son los actores de todo este entorno. Están las marcas, que son los patrocinadores, que son un poco los que están interesados en nuestra audiencia. Al final nuestra audiencia es un sector, es un mercado joven, muy difícil de que nos atiendan. Al final los chavales jóvenes ya no consumen la televisión como antes, ni la radio, se mueven en medios digitales cada vez más extraños, más difíciles, tienen herramientas para bloquear la publicidad, con lo cual es un público difícil al que llegar y gracias a los eSports lo hacemos más fácil. Luego están los publicadores del juego, que son los creadores. Esto es lo que también se llama los publishers. Luego otro actor son las ligas o competiciones. Las plataformas de streaming. La más conocida dentro del gaming es Twitch. No sé si la conoceréis, pero os lo recomiendo. Es una plataforma súper interesante y es como una plataforma muy específica para la gente de los videojuegos. Al final tiene todas las herramientas que un gamer necesita. Tiene su herramienta para hacer streaming, sus chats, pueden ahí compartir información. Os lo recomiendo y me parece súper interesante. Luego está YouTube, que no se ha querido bajar del carro y ha querido meter también un poquito no aprovecharse, sino que entrar dentro de la parte gaming. También está Facebook, que también ahora tiene un poco su canal gaming, y Mixer. Al final, todas esas son plataformas de streaming. Yo aquí empezaré a ya añadir la televisión. No sé si habéis visto las últimas acciones que hemos hecho con la selección, pero ya empezamos a aparecer en teledeporte. Esto es un hecho bastante novedoso y que con la situación que tenemos ahora, al final las televisiones están faltos de contenido y como no tienen deporte, pues al final están tirando de contenidos de los eSports para poder rellenar su parrilla.
Luego están los organizadores, por ejemplo, en este caso nosotros somos organizadores de competiciones. Y luego están los juegos. Pues está como el FIFA, el Fortnite, el Pro Evolution y luego los fans, que son parte muy, muy importante de todo este ecosistema. Nosotros cuando empezamos con el proyecto tuvimos una reunión con el resto de selecciones. Nos juntamos varias federaciones importantes. Esta reunión la organizó la Federación Francesa, que tenía su proyecto emergente, su proyecto de eSports emergente. Ahí fue cuando empecé a ver el futuro y la evolución que podía llegar a tener esto. Al principio, pues ya os digo, el proyecto de los eSports empezó a entrar dentro de la federación, no sabíamos muy bien qué hacer con ello y para ir poquito a poco empezamos a explorar el tema de hacer competiciones con los fans, un poco pues para hacer base de datos, para dinamizar a los fans en la fanzone, que es un poco bueno, una fanzone. Ahí está, lo típico que siempre hacíamos era mostrar los trofeos y se nos ocurrió empezar a meter las competiciones de eSports para ver un poco cómo funcionaba y qué respuesta tenía entre la gente. La primera fue en noviembre del 2018, si no recuerdo mal, y la verdad que tuvo muy, muy buena respuesta. Lanzamos la convocatoria para generar la primera competición de la fanzone y se juntaron, si no recuerdo mal, unos 140 jugadores, estuvieron ahí pasando la tarde súper bien y salió todo muy bien, con lo cual ya empezábamos a ver que a la gente le podía interesar esto. Acto seguido recibimos la invitación de la Federación Francesa para explicarnos un poquito su proyecto, lo que tenían pensado, hacia dónde lo querían llevar y para ver un poco qué opinábamos nosotros. En esta reunión estaba Francia, Alemania, Bélgica, Portugal, Noruega, Suecia y Holanda. Como veis, pues federaciones interesantes y grandes. Ahí empezamos un poco a definir cómo podría ser esto y hasta dónde podíamos llegar. Y de ahí salió el término eFootball. Ya hemos pasado de hablar de los eSports en tema general, pasando un poco por cifras para que veáis las típicas cifras que os van un poco a vender o a intentar vender todo el mundo. Y ahora ya estamos hablando de los eSports, pero dentro de la Federación Española de Fútbol y muy centrados en fútbol. Y esto es lo que nosotros le llamamos eFootball. ¿Vale? Yo creo que esta slide es un poco la pregunta clave, ¿no? O sea, lo que todo el mundo se pregunta, ¿por qué el eFootball en la federación? Al final yo creo que lo he ido un poco introduciendo en el resto de slides. El tema del eFootball, de los eSports, nos permite poder comunicarnos con un público súper joven, súper atractivo. Como he dicho antes, esta generación es muy complicado de que te hagan caso. Y lo bueno y lo que hemos visto con los eSports, y es una cosa que se dice muchísimo, es que si tú empiezas a hablar el mismo idioma que ellos están manejando, ya es cuando te empiezas a hacer caso. Yo de esto me di cuenta cuando yo con mi sobrino, tengo un sobrino, tiene como 10 años, pues siempre las conversaciones eran sí, no, blanco, negro, o sea, muy poquito. Pero en cuanto empecé a hablar con él de temas de eSports, consolas y tal, ya nuestras conversaciones empezaron a ser cada vez más largas. Al final, lo que los chavales quieren es que hable su mismo idioma. Y yo por lo que veo es que la sociedad general avanza a una velocidad, pero ellos están avanzando a otra. Entonces, todas las marcas que se asocien y que estén dentro de los eSports, que es el lenguaje que ellos y las temáticas y los productos que ellos consumen, tendrán como una mayor facilidad de penetración en lanzarle los mensajes. Por otra parte, reforzamos el interés general del fútbol. Al final, si en todos los aspectos de la vida de las personas se está hablando de fútbol, pues empezaremos a ser todavía más importantes. Si solo hablas cuando sales, cuando son los fines de semana y hay partido, vas a jugar con los amigos o hay liga, si solo hablas de fútbol en ese momento, pues bueno, es importante, pero no es tanto como si, aparte de los fines de semana, también puedes quedar con tus amigos entre semana a jugar con las videoconsolas, etc. Al final, como he dicho, reforzamos el interés general por el fútbol. También lo hemos visto como una nueva forma de consumo de fútbol. Ahora
poco a poco, como veis, estamos introduciendo pues competiciones, amistosos. Entonces, pues bueno, ya tenemos la selección española con sus partidos normales de fútbol normal de césped, y ya empezamos una nueva forma de consumo de fútbol, que es con la selección española. Ofrecemos una alternativa. Ya puede ser en el mismo momento o en diferentes momentos. Según nos convenga, pues lo metemos en un sitio o en otro, o a la vez. Luego, como ves, hay un mercado internacional en crecimiento. Es un poco como lo que vengo a decir en el siguiente slide. Cuando estuvimos haciendo la primera reunión, si os fijáis, éramos como 8 federaciones, luego se sumó al doble, y ahora actualmente yo creo que es raro la Federación Internacional de Fútbol que no tenga selección. Es muy curioso porque cuando nos invitaron a la primera A-Nations, que es la competición internacional de selecciones, éramos 20 selecciones. Este año, que también la íbamos a volver a jugar, ya éramos 60 federaciones internacionales que nos íbamos a presentar a esta competición internacional. O sea que, como veis, el crecimiento es increíble. Luego, otro aspecto súper interesante para explicar el por qué la Federación Española de Fútbol se mete dentro del fútbol digital es porque se eliminan las barreras físicas y de género. Aquí es donde, con el tema del eFútbol, es donde realmente podemos hablar de un fútbol inclusivo. Yo cuando me imagino una federación, o sea, una selección nacional española, me imagino una selección de los mejores representantes que podemos tener para que jueguen nuestras competiciones internacionales contra el resto del mundo. Me da igual que sean chicos, chicas o que tengan algún tipo de problema de movilidad. Si ellos pueden demostrar que son buenos jugando con las consolas, ellos pueden formar parte de la selección española de fútbol. Y creo que eso es una parte súper interesante. No sé si habéis visto últimamente lo que estamos haciendo, pero hace poco tuvimos la participación de la primera Iberdrola, que han estado haciendo ellos una competición, y bueno, pues la vamos a enfrentar contra otra selección internacional femenina. Como veis, poco a poco estamos como rompiendo barreras. Empezamos haciendo el eFootball con los fans, luego creamos la selección española, ahora las chicas empiezan también a tener su protagonismo, y bueno, hasta que al final, poco a poco, vayamos todos a formar nuestra mejor selección. Y luego, como último, el alto componente de innovación. Al final, la federación pues también tiene su responsabilidad de estar un poquito atento a la demanda de la gente, saber por dónde se mueve, intentar detectar por dónde va a querer moverse y dar un poquito herramientas también para que todo el mundo participe. El modelo de negocio lo pongo aquí en estos puntos. Lo que ofrecemos, y que me parece que es súper bonito y súper interesante, es la oportunidad de cualquier español de poder representar a su país en competición. Al final es que es súper sencillo. Los jugadores de fútbol, pues todos soñamos en querer representar a nuestro país, jugar en la selección, pero por desgracia pues es más difícil. Es muy, muy difícil. Para ser jugador de fútbol tienes que tener esa chispa, tienes que haber entrenado, haber tenido las opciones de poder entrenar de pequeño. Y bueno, se tienen que cumplir ciertas características. Sin embargo, con el tema de las videoconsolas, queráis o no, es como más sencillo. Evidentemente no es tan fácil ya llegar a un nivel competitivo fuerte como para poder representar a la selección, pero es mucho más fácil que entrenando duro puedas llegar a tener un buen nivel y, quién sabe, a poder participar y poder formar parte de la selección española. ¿El cómo? Pues bueno, nosotros actualmente estamos evolucionando muchísimo el modelo. Inicialmente, tener en cuenta que estamos empezando de cero con el tema de la selección, tanto nosotros como el resto de países. Entonces, inicialmente, pues teníamos pensado seguir unas listas donde hay unos chavales que compiten internacionalmente y poder coger de ahí a los posibles representantes, que fue como lo hicimos el primer año que participamos. Pero poco a poco, si os fijáis, vamos derivando más a un modelo de abrir el abanico
y poder hacer mini torneos regionales que puedan derivar en un torneo territorial, que los campeones de esos territorios se puedan presentar a una competición nacional y que esa competición nacional te pueda llevar a una competición internacional. Esto es novedad de este año con la Ecopa Refez, que es cuando lo hemos empezado a hacer, y ha sido la primera versión, el primer test, y el año que viene va a ser todavía mucho más potente y mucho más completo. También quería deciros que bueno, luego al final de la charla sí que me gustaría que vosotros os apuntaseis vuestras preguntas o sugerencias también para que me las hagáis llegar y también me ayudéis un poquito a ir tomando buenas decisiones y buena dirección de todo este proyecto. ¿A quién va dirigido? Nosotros, como sí que vamos a intentar seleccionar a esas personas que en un futuro cercano puedan representar a la selección española de fútbol, sí que pusimos el listón de edad de mayor de 16 años. Ya son bastante jóvenes y sí que haría falta incluso la autorización por parte de los padres, pero queríamos, bueno, a partir de 16, es un poco como lo estamos haciendo. Sé que hay muchos chavales jóvenes que se quejan de, oye, también quiero y tal, pero bueno, por temas de ley de privacidad de datos y tal, os podéis hacer una idea, tenemos que quedarnos en los 16. Y luego un punto bastante clave, el tema de generación de ingresos. Nosotros no tomamos la selección española de fútbol, de eFootball, como un modelo de negocio rentable, por así decirlo. Al final lo estamos haciendo más para dar un servicio, explorar un territorio y ver cómo funciona. El beneficio más directo y que siempre hemos tenido claro que es el que vamos a tener es los fans. Al final, nuestros seguidores entendemos que van a ser más seguidores y podemos abrir la selección a captar nuevos seguidores gracias a poder hablar y comunicarnos con ellos en su mismo idioma. Al final, dentro del videojuego están los jugadores reales de fútbol, que son los que hacen esa conexión junto con los fans y la parte digital. Con lo cual, no se busca dinero. Es que realmente yo lo veo complicado el ganar dinero con esto. Yo siempre, la recomendación que hago tanto a las federaciones como marcas es que no intenten buscar un beneficio económico directo, sino más bien beneficios de marketing, asociación de marca, bueno, generación de promociones puntuales, o sea, ese tipo de cosas. ¿Vale? Nosotros las activaciones que ofrecemos a patrocinadores, aquí en este chart os muestro un poco lo básico, ¿no? Lo básico que hacemos. Esto está siempre en evolución, también depende del momento, se puede activar una cosa u otra y depende del juego. Lo típico es la camiseta patrocinada. El tema de la camiseta patrocinada, siempre que pensamos en los eSports es, joder, yo lo primero que haría sería ponerme el logo aquí y tal. Bueno, pues eso para que sepáis, en competiciones oficiales, por lo menos de la FIFA, que son las competiciones que nosotros en las que participamos, no se puede. El tema de la camiseta patrocinada solo se deja si son amistosos o eventos no oficiales. Para que os hagáis una idea, y FIFA un poco lo que nos hace hacer es que la selección de eFootball sea un poco como una extensión de la selección española, con sus mismas reglas y sus mismas limitaciones con la asociación de marcas y patrocinios. Tiene su sentido. Al final lo que no quieren es que en un entorno FIFA venga un patrocinador puntual con una inversión mucho menor que un gran patrocinador de una selección nacional y esté al mismo nivel. Nosotros para jugar en las competiciones internacionales, no sé si os habéis fijado, utilizamos la camiseta de la selección nacional y así es como va a seguir siendo. Otras activaciones que se pueden hacer es el Twitch Overlay, que es meter como capas. Al final, el Twitch puede ser en Twitch o en YouTube, cualquier overlay, que es tú tienes tu emisión del videojuego donde estás compitiendo y por encima le metes capas con posibles anuncios, publicidad, inserciones, etc. Luego también está el tema de los entornos de juego brandeados. Tú imagínate, al final, no sé si os habéis fijado, siempre que veis a un gamer, se ve al gamer cómo está jugando. A mí me parece que es una cosa súper chula
que aportan y que es mucho la de los eSports, y es poder ver la cara del jugador, cómo está jugando, cómo está moviendo a los monigotes, e incluso en la última retransmisión que hicimos fue activarle el micrófono. Al final eso te da una sensación de inmersión brutal y es muy, muy atractivo. Pues en esos entornos de juego, ahí podemos meter publicidad, siempre y cuando se pueda y con ciertas limitaciones. Aparte de los gamers, también está la figura de los casters. No sé si os habéis fijado en nuestros eventos que está el jugador, pero entre partido y partido tenemos a unos comentaristas profesionales, donde siempre invitamos a una persona relevante, bien del tema bien del fútbol o del eFootball, donde van comentando las jugadas. Esos entornos también son patrocinables. Al final, tenemos el juego, que es la base, y alrededor del juego es donde tenemos que empezar a buscar dónde podemos ofrecer esa posible activación para el patrocinador. Luego están las integraciones in stream, que es muy parecido a los entornos brandeados, la visibilidad con jugadores. Nosotros al final tenemos lo tenemos bastante más sencillo que otros juegos. Contamos con grandes estrellas conocidos por todo el mundo, como son los jugadores de fútbol de la selección, y con ellos podemos hacer acciones para poder unir un poco los dos mundos. Si os fijáis, esto es un poco lo que antes os he intentado explicar con Ninja, que lo que hace es coger a personajes famosos y meterlos dentro del entorno videojuego para poder tener mayor repercusión. Luego acciones de meet and greet. Bueno, estas son acciones futuras y posibles acciones que se pueden hacer con los futuros patrocinadores de la selección española de fútbol. El tema de la comunicación. Esto es súper importante y vital. Al final, como estamos haciendo algo tan nuevo, estoy seguro que la comunidad gamer, todos saben lo que estamos haciendo. Pero al final, los grandes consumidores de los eSports, la comunidad gamer, es un mercado pequeñito todavía. Y nosotros queremos que todo el mundo lo conozca. Por eso nos apoyamos mucho en los influencers. Para la eNations del año pasado tuvimos, y que fue cuando empezamos con el proyecto ya más público de la selección española, contamos con la colaboración de Tony MC. Tony MC es un youtuber que es el que hace todas las presentaciones de Electronic Arts. Tiene un programa que se llama El Corner, donde cada semana hablan de las novedades del FIFA, que trucos, traen siempre una personalidad. Ahí abajo podéis ver un poco imagen de cómo es. Si no lo conocéis, os animo que veáis alguno de sus programas. Es súper interesante, está muy, muy centrado en FIFA, pero lo bueno es que te metes dentro de del hardcore de la comunidad FIFA y de ahí, pues evidentemente, unos se los van contando a otros y poco a poco pues te van ayudando a que sea mucho más conocido por todos. Para el tema de las plataformas, yo recomiendo Twitch, sinceramente. A nosotros nos va genial por temas técnicos y temas de lag, va súper bien. Y tiene muchas herramientas internas para poder hacer una retransmisión en streaming bastante chula. Si no lo conocéis, os pongo aquí el perfil de la selección, de la selección española, que es dentro de Twitch, eFootball ESP. Al final, yo creo que al principio, cuando veáis Twitch, os va a chocar un poco, porque es un poco caótico. Pero poco a poco, darle vuestro tiempo, investigar un poquito y ya veréis cómo la vais a dominar bien. Voy a ir un poquito más rápido, que veo que me estoy comiendo el tiempo. Y bueno, aquí os aviso también que por si queréis seguir un poquito más las actividades que estamos haciendo en la selección española, tenemos una sección propia dentro de selecciones nacionales en el apartado de fútbol. Os recomiendo que la visitéis para poder ver todas las actividades y poder seguir lo que estamos haciendo. La selección española de eFootball. Cuando empecé con esto, no sabía muy bien cómo formar el equipo, quién tenía que participar. De hecho, incluso al principio, como yo lo que buscaba era repercusión mediática, se me ocurrió coger a DJ Mario como jugador para que participara y tal. Y luego poco a poco me fui dando cuenta que no, que una cosa son youtubers, influencers, y luego otra cosa es la parte competitiva del videojuego.
que son realmente los eSports. Entonces, pues bueno, tal y como lo hemos conformado es que tenemos un seleccionador. Nuestro seleccionador nacional es Alfonso Ramos. Es 2 veces campeón del mundo del juego FIFA, con lo cual pues era obvio y claro que tenía que ser él el que ayudara a nuestros convocados a introducirse en las competiciones internacionales y pues darles sus truquitos, sus consejos y bueno, explicarles un poquito cómo va. En el juego FIFA siempre llevamos solo a 2 convocados. Podréis ver en otras modalidades, en otras competiciones que estamos participando, como la Euro como la Eurocopa de la UEFA, que ahí estamos llevando a 4 jugadores. Nos daban la opción de 2, pero yo prefería hacerlo con 4 para darle más opción a que la gente pudiera pertenecer y formar parte de la selección española. Como veis, todo esto estamos como no improvisando, pero sí que estamos como testando y viendo qué funciona, qué no funciona, qué va bien, qué va peor. Bueno. Al final queremos tratar la selección española de eFootball como una selección más. De hecho, ya hemos hecho un par de amistosos internacionales donde hemos viajado con la selección absoluta. Me parece, eso quedó súper chulo. Los jugadores de la eFootball se vieron muy bien, les encantó la experiencia y bueno, pues en esa dirección vamos, unir un poco los 2 mundos. Al final, si tenemos unos prescriptores tan potentes como los jugadores y como la selección, creo que es obvio que hay que aprovecharlo. Bueno, aquí unos ejemplos de cómo lo hace la selección francesa. Ellos primero tienen una primera convocatoria de 16 jugadores, luego van haciendo filtros hasta que se quedan con 2. Al final, la creación de un equipo de eFootball genera unas nuevas relaciones. El mundo de los eSports es un poco extraño y hay jugadores que juegan solos, que son como jugadores independientes, otros que pertenecen a clubes de fútbol y otros que pertenecen a clubes solo de eSports. Con todo esto que hemos tenido, nosotros tener en cuenta que al tener que coger a un jugador que no es de una selección y que no está arropado por el tema de la ley del deporte, al final pues tenemos que hablar con ellos, preguntarles, mirar a ver si están interesados. O sea, hemos tenido que hablar con estos interlocutores, establecer estas nuevas relaciones y generar unos documentos legales nuevos que no existen, los estamos no inventando, pero sí que estamos desarrollándolos, donde se establece la relación entre jugador independiente, clubes de fútbol o clubes de eSport con nosotros. Al final es una relación un poco extraña, no es como actualmente la selección española, que coges y dices, oye, del club tal me interesa tal, y con la ley del deporte pues están obligados a poder cedértelos, ¿no? Entonces, pues bueno, así un poquito son las nuevas relaciones que se están estableciendo. Para que lo sepáis, por si no lo sabíais, tenemos dos modalidades de selecciones. Uno es la selección de FIFA, con el juego de Electronic Arts, y la otra es la de la selección de PES, que es con el juego de Pro Evolution Soccer de la empresa Konami. Voy un poquito rápido, que en serio que me estoy comiendo el tiempo y no va a haber tiempo para preguntas, y al final lo que más me interesa es saber qué opináis, si os ha quedado las cosas claras y que vosotros también me comentéis. Aquí un poco más de lo mismo, tenemos eventos presenciales, donde tenemos las Fan Zone, que es lo que os he comentado antes, torneos nacionales como la Copa RFEF, partidos amistosos internacionales y partidos de competición internacionales como es la Eurocopa Digital o como la E-Nations, que es lo que estaría dentro de los eventos presenciales. Y luego como eventos online también tenemos la E-Copa, que también tiene su parte online, y los amistosos internacionales que estamos haciendo ahora. Esto es un poco lo de los amistosos internacionales que estamos haciendo ahora. La última que hemos hecho ha sido la de las chicas, con la primera Iberdrola. La primera, que fue la primera que se hizo, yo creo que en el mundo, fue el amistoso contra Alemania. Al final, con el tema del coronavirus, queríamos seguir haciendo y explorando acciones de eSports y junto con la Federación Alemana se nos ocurrió el poder hacer este amistoso online, con una gran complejidad técnica, porque al final cada uno estábamos en nuestra casa, ellos igual, y bueno, pues tuvimos que hacer ahí un ejercicio de coordinación muy interesante. Aquí os dejo el enlace donde podéis ver los vídeos de cómo quedó todos estos proyectos
y bueno, pues más detalles sobre lo que hacemos en el día a día con las acciones de fútbol. Y bueno, no sé si ha sido mucho rollo lo que os he metido, espero que os haya sido interesante y por lo menos introductorio al mundo de los eSports. Y ahora sí, si queréis, pasamos al momento de preguntas, que me interesa bastante, ver qué opináis y bueno, pues ver en qué os puedo ayudar y qué dudas tenéis para poder facilitaros la introducción a este mundito. Gracias, Javier. Tranquilo por el tiempo, me iba a conectar un momento y decir, tranquilo. Si no vuelvo a empezar y me pongo más en detalle, que es que he visto que era a -10 y digo, vaya, a lo mejor me he extendido demasiado. No te preocupes, no, que va al contrario, mira, súper, hay mensajes que nos mandan por el chat, súper, muy interesante este webinar, Javier, para gente como yo que se está iniciando con un club de eSports, o sea, te van ya dando las gracias. Perfecto, pues gracias a vosotros. Esto primero quería comentarte y luego que sí que hay algunas preguntas. Vale. ¿Vale? A ver, por ejemplo, quería empezar por algunas, que había un par que se parecían, que es un poco cómo iniciar, cómo comenzar un proyecto para un nuevo club. ¿Cuáles crees que son las primeras actividades o, bueno, los primeros... Los primeros pasos para un club de sí. fútbol o de otro tipo de... De un nuevo club, entiendo que puede ser, un nuevo club de eSports de fútbol, ¿no? Entiendo. Vale, yo si queréis lo centro un poquito más en al ser la Federación Española de Fútbol, imaginaros que hay un club pequeño de fútbol que quiere empezar a iniciarse con los eSports. Yo lo que haría, como he dicho antes y como estoy haciendo yo, yo para que os hagáis una idea no tenía ni idea, pero ni idea de los eSports. Soy un jugador de consolas, pues bueno, pues tengo la Nintendo, jugaba al Mario, o sea, imaginaros, o sea, me gusta, porque aparte pues mi naturaleza es muy digital, pero no soy el típico loco gamer que ya sabía todo. Entonces, lo que os recomiendo es ir despacito, muy despacito y poco a poco investigando y viendo qué hacen los demás, también viendo un poco qué queréis, qué objetivos necesitáis vosotros, porque muchas veces la gente es, no, yo quiero ganar dinero con esto. Si queréis ganar dinero, si encontráis a la persona que os diga la clave, me lo decís porque yo también le estoy buscando. Aquí lo que hay que buscar es hacer cosas con la gente, o sea, hacer actividades con la gente, que la gente empiece a conoceros y que empiecen a formar parte de vuestra comunidad de eSports. Entonces, lo primero es buscar, imaginaros que sois un club de fútbol, pues yo empezaría con, dentro de vuestros fans o de vuestros seguidores o de vuestro entorno más pequeño, ¿quiénes podrían ser los representantes de ese club? Si no los conocéis, pues lo primero que tendréis que hacer son hacer una liga, unas competiciones, para ver dentro de esa comunidad que tenéis más cercana y que ya sois conocidos, quién os podría representar en futuras competiciones. Entonces ahí yo creo que ya tenéis un primer paso. Para hacer competiciones de forma no muy notorias y muy públicas, os recomiendo que visitéis dentro de Electronic Arts, si es con FIFA, y con PES, ahora no sé cuál es la dirección, si tienen dirección de reglas, pero que lo sepáis todo el mundo, los juegos y los videojuegos tienen reglas. Me refiero, aparte de reglas de juego, reglas de uso y condiciones de uso. Me he encontrado muchas veces que la gente se cree que por tener el videojuego comprado puede montar competiciones a cualquier nivel, anunciarse en los medios en Twitter y tal, diciendo mi patrocinador local hace una competición de eSports. Mucho ojo con eso, que si no os dice nada es porque no se enteran, pero eso realmente no se puede hacer. Entonces, si es a nivel pequeño, pues yo exploraría un poco, sin asociación de marcas, exploraría un poquito vuestro entorno más cercano, con una pequeña competición. Para hacer competiciones hay diferentes páginas de internet donde te permiten tener toda la infraestructura de registro de jugadores, creación de los brackets, ver quién juega con quién. No quiero dar publicidad de ninguna página, porque hay varias, pero vosotros buscar en internet creación de competición de eSports, lo buscáis en Google y veréis cómo hay varias herramientas, hay como 4 o 5 herramientas que os permiten poder empezar a crear esas pequeñas competiciones. Luego también
dejar un poco abierto mi email para la federación que tenga dudas como esta de cómo empezar, pues oye, me escribís un email y yo en privado os escribo, ¿vale? Si queréis pasamos a la siguiente para no... Gracias, No sé si... Javier. Vale, perfecto. Lo que decías de tu email, ¿está en la presentación o quieres que lo ponga en el chat? Ponlo si quieres, pero siempre para uso de formación. O Porque estás en luego, LinkedIn, ¿no? Estás en sí, o está en LinkedIn. LinkedIn. Lo digo porque Lo que no tú sé si hay quieras. empresas que luego lo utilizan pues, para intentar vender cosas y tal, y bueno, pues es un No, poco a veces no es tu saturación. tema y no es tu tema, No, además. Tú no compras. no, Ya lo dejamos claro. vale. No, es que como lo has dicho un par de veces, digo, si quieres dejo ahí tu Sí, email, es pero que lo a mí entiendo. me Es que encanta que no la LinkedIn. gente... Sí, sí, es que a mí me encanta que la gente participe porque de todas las preguntas que me hacéis yo también aprendo bastante y me las hago yo. Digo, oye, pues a lo Ya. mejor puede ir por ahí. Con lo cual me viene también muy bien poder escuchar a la gente y que me diga cosas de estas. Por ejemplo, nos pregunta Víctor Manuel, ¿cómo o por dónde crees que está el camino en que los eSports se consideren deporte? Uf, eso es muy delicado y si hay alguien de derecho por aquí, quizá nos pueda echar una mano. La pena es que esto no sea una mesa redonda y que se pueda tener más interactividad. Tenemos que Pero hacer un día en formato sí, de, porque ya sé sería que el muy, debate te gusta más el debate. sí, sería muy bueno. Es que soy malísimo para las presentaciones, espero que no se haya ¿Qué notado va? que estaba nervioso, No se ha pero vamos, notado. sí que quiero decir, y para responder a la pregunta, hay una diferencia muy clara entre lo que es deporte y lo que es un videojuego. A mí me encantaría que los eSports se consideraran deporte, porque tendríamos unos beneficios súper interesantes. No lo digo económicos, sino beneficios por ejemplo, al poder coger a un jugador de un club, ese tipo de apoyos legales, ese tipo de cosas. Pero tenéis que tener en cuenta que los videojuegos es un producto, no es si coges un deporte, el uso de ese deporte y esas reglas las puede utilizar cualquiera. Sin embargo, el videojuego está bajo, es un producto, son líneas de código y está bajo la legislación de protección intelectual. Entonces, ahí ya se empieza, tiene otra relación con el consumidor final. No lo puedes utilizar a tu voluntad, no puedes hacer todo lo que te gustaría. Te tienes que centrar y basar en las reglas que el dueño, porque al final los videojuegos tienen dueño, no como el deporte. El Claro. deporte no tiene dueño. Los videojuegos sí que tienen dueño. Y esto es una cosa súper importante que quiero que os quede claro, y es que tú, por comprar el juego, no puedes hacer lo que te dé la gana. Pongo un ejemplo muy claro y es un poco básico, pero si tú te compras una película de vídeo, un DVD, tú puedes invitar a 3 amigos a que jueguen, o sea, perdón, a que vean tu película. Pero si ya quieres montar un cine en cualquier ciudad y cobrar entrada para que la gente vea el DVD que te has comprado, o sí, o el DVD, el Blu-ray o lo que sea que te hayas comprado, encima quieres montar un bar para que la gente te compre tu producto y quieres buscar patrocinadores para que la gente que entre vea anuncios, eh, todo gracias a que te has comprado un DVD, si veis, ahí no tiene ningún sentido. Pues los videojuegos, lo mismo. Los videojuegos tienen dueños y normas de uso. Muy Entonces interesante. Sí, sí. no se puede considerar, o creo que nunca se va a poder considerar deporte, hasta que no haya un juego de código libre donde todo el mundo lo pueda utilizar sin ningún tipo de limitación por los derechos bueno, por la propiedad intelectual. En cambio, una pregunta de Jan Piñeiro, un poco relacionada, que dice si crees que el League of Legends puede igualar el fútbol tradicional en cuanto a audiencia, en cuanto a número de espectadores. Pues muy buena pregunta y yo creo que va por ahí, ¿eh? O sea, es que si os fijáis, Las cifras son muy enormes, ¿eh? la evolución es increíble. Hace no mucho en Fortnite se hizo un Sí. concierto de Travis Scott, que Travis Scott es un personaje que siempre está muy vinculado junto con Ninja. Travis Scott es un rapero. Está muy vinculado junto con Ninja al tema de los videojuegos y tal. Y creo recordar, no sé si fueron 12 millones de personas que estuvieron viéndolo. O sea, son cifras astronómicas. Y es que con el golpe de un clic puedes meterte ahí dentro. Entonces, si va a llegar a los mismos niveles que el fútbol, pues no lo sé.
pero yo os digo que nosotros hemos hecho directos que hemos llenado 2 veces el Bernabéu y todavía somos pequeños, porque el eFootball y la selección española tampoco es que sea muy conocida entre el público general. O sea, si ya nuestro primer año vamos así, pues no sé, y League of Legends la verdad es que tira muchísimo. Ojalá que llegue. Ahí estaremos, ¿no? Exacto, es la idea. También preguntan por el Community Manager, si crees que es como muy necesario para un club de eSports, bueno, para un equipo. Bueno, esta es la pregunta. Yo ya iba a añadir más, no añado más. Si crees que Sí, es importante. como he dicho, Community Manager o quien sea que comunique, que tuitee y que esté al tanto. Es súper importante la renovación, sobre todo mental. Esto es un mundo tan nuevo y el tema de los videojuegos es tan nuevo y la gente, hay mucho friki que sabe mucho, que también el community manager, si no está muy habituado a los videojuegos, lo más seguro es que lo intente evitar. Y va a decirte, sí, ya lo publicaré, nada, tal. Yo lo que os recomiendo es que si tenéis un community manager, o bien que se ponga las pilas con el tema, que investigue mucho, o si no, coger a alguien específico del tema de los videojuegos. Para que os hagáis una idea también, las redes que más se manejan en los eSports para comunicarse es Twitter. Twitter es súper importante. Fíjate que es una red que a mí nunca me ha hecho mucha gracia. Yo soy más de Instagram, me gusta más lo audiovisual. Pero Twitter, entre los gamers, es lo que más manejan. Sigue siendo, ¿eh? Sí, sí, porque ha habido como una crisis de Twitter en depende qué targets o qué sectores, y en eSports sigue siendo la principal. Sí, sí. Yo creo que nunca ha decaído en los eSports. El Twitter siempre ha sido el rey y lo sigue siendo. Pregunta Flavio, ¿cuáles son los criterios para formar la selección española? Pues sí, inicialmente, bueno, no sé si sabéis que FIFA, tanto esa Electronic Arts, tiene unas competiciones internacionales. Esas competiciones internacionales van dando puntos a todos los jugadores que vayan participando. Entonces, FIFA sí que nos pidió que tendríamos que tener un criterio objetivo para seleccionar a los representantes de nuestra selección. Al final, todo esto lo que intentamos es hacerlo de una forma súper legal, poquito a poco y muy objetiva. Entonces, un criterio objetivo es que dentro de los jugadores profesionales de eSports españoles, ¿quiénes son los que mayor puntuación o mejor posicionados en el ranking mundial estén? Tiene sentido, ¿no? Si tenemos que coger a 2 jugadores, si tenemos que escoger a los 2 mejores de España, pues coges a los 2 primeros de la lista que tiene FIFA, que es FIFA.gg, que ahí lo podéis ver. Hago una coletilla, lo de GG quiere decir good game, para que el que no lo sepa. Es como el saludo entre gamers. Entonces, todas las terminaciones de Internet que sean GG es porque están relacionadas con el mundo del gaming. Entonces, si queréis ver el ranking mundial cómo está, que está separado por países y por plataformas, es FIFA.gg y ahí vais a ver que hay jugadores españoles. Para hacerlo un poco más completo y darle también a los otros jugadores la opción de poder representar a su país, lo que hicimos fue hacerlo un poquito más completo. Y es que cogí la lista de FIFA GG y el año pasado invité a los 14 mejores jugadores de España, tanto de Xbox como de PlayStation. Entonces, entre ellos, por el apartado de Xbox tuvieron su competición y por el apartado de PlayStation tuvieron la suya, compitieron entre ellos y de ahí salieron los 2 representantes que participaron el año pasado, que fueron Chechu y Zidane, cada uno de la plataforma, uno de Xbox y otro de PlayStation. Y este año ya es donde vamos a empezar a meter, todavía para dar más opciones a poder ser parte de la selección, lo que habíamos empezado a hacer era la EcoParrefef, que es una competición nacional por regiones que te da, que los ganadores de esa competición nacional te dan acceso a poder entrar en el clasificatorio final junto con los jugadores profesionales para poder ser el próximo representante de la selección española. Al final lo que intentamos es juntar al mundo profesional competitivo con los gamers nacionales que no están todavía en el mundo competitivo, pero sí que les puedes dar pie a poder empezar a explorar y ver
cómo funciona lo que es una competición oficial, nacional, con opciones a desarrollo internacional. Espero haber contestado. Gracias, Javier. Yo creo que sí. Mira, te escribe el que durante 2 años fue el responsable digital, también de eSports, en el Real Club Deportivo Español de Barcelona. Quisiera saber si en FIFA os habéis planteado el modo Clubs Pro, que es un jugador por posición. Sí. En caso negativo, conocer en la medida de lo posible los motivos. Sí. Pues es un tema, mira, yo cuando, ya, pues como os he comentado al principio, no tenía ni idea de los eSports. Y lo primero que se me viene a la mente es, bueno, pues cuanto más jugadores involucremos, más personas y más amigos tendrán y más fácil será la propagación un poco de este proyecto que estamos haciendo. Pues nada, llamé a Electronic Arts, llamé a PlayStation, llamé a FIFA, empecé a hablar con todos ellos y en cuanto empecé a hablar del 11 contra 11, me cerraban la puerta, o sea, plan, no, ese no es el camino, por así decirlo. Al final, esto también es un poco como yo lo veo y no quiero que sea como oficial, porque quien tiene que dar la respuesta tiene que ser realmente los organizadores y los dueños. Como veis, los dueños del juego son los que manejan un poquito por dónde tiene que ir. Y los dueños del juego dicen que para la parte que nosotros estamos desarrollando ahora, que es selección nacional y competiciones internacionales, de forma oficial, solo va a haber 1 contra 1 y están empezando a meter el 2 contra 2 siempre y cuando sea presencial. Al final, el 11 contra 11 es un modo que hay mucha gente que le gusta, yo lo veo muy interesante y muy divertido, pero por otro lado, y también lo tenéis que ver la gente que juega a este modo, que es súper respetable, yo no tengo ningún problema con ese modo, es que si quieres hacer o poder gestionar económicamente esas inversiones, si ya llevando a 2 o 4 jugadores se nos hace carísimo y se nos hace complejo, imaginaros a 11, con sus 11 problemas. Yo, cuando tengo que coger a un jugador, tenéis que tener en cuenta que ese jugador no pertenece a la plantilla de la selección, no es un empleado de la federación ni de la selección. Entonces tengo que hablar con su club, que me lo deje, que no haya problema con sus patrocinadores, que en algunos casos su madre le deje viajar, que en algunos casos su trabajo le deje viajar, porque hay que recordar, y sobre todo en el 11 contra 11 pasa, que no todos los jugadores viven de esto. Al final, los jugadores profesionales que pueden y que viven de esto y que tienen esa facilidad de poder moverse, viajar o flexibilidad de sus clubes, son contados con los dedos de la mano. En España, yo creo que vivan de esto realmente, de la parte de FIFA, estoy hablando, y pues serán 10. Es que no te da ni para hacer un club, o sea, una selección de clubes pro. Yo entiendo que lo que la gente amante de este modo quiere. No creo que sea imposible, pero por ahora siempre nos ponen el freno, no el freno, sino la dirección es 1 contra 1 y 2 contra 2. Y más. Gracias, Javier. Vale, por ejemplo, desde Colombia preguntan, yo creo que una pregunta rápida, bueno, ¿sí? Una respuesta rápida, si sabes si existen apoyos para incentivar los eSports en Latinoamérica. Y además dice, bueno, ¿brindas tú algún tipo de curso? Curso, bueno, para eso estamos aquí, no estamos haciendo esto, esto ya tómatelo como un curso. Y que yo sepa, no hay apoyos, a no ser que sea la federación. Al final esto, yo solo sé temas de federaciones y las federaciones lo tienen como un proyecto interno que lo empiezan a desarrollar ellos y hacia afuera. No creo que haya ninguna subvención ni ningún apoyo económico. Preguntan también por la edad, han hecho un par de preguntas, ¿por qué esta limitación? Que es a partir Pues de 16, ¿verdad? sí, a partir de 16. Tener en cuenta que si nosotros empezamos a querer buscar a un representante de la selección y nos lo tenemos que llevar de viaje, imaginaros que tiene 14 años. Pues es un grave problema, aparte de por el tema de datos, pues ya tendríamos que tener
muchas más responsabilidades por esa persona. Y entendemos, hay que poner un límite. Yo lo sé que hay veces que es muy fastidiado y que hay muchos chavales jóvenes que seguro que son muy buenos, pero bueno, para eso están las competiciones en las fanzón o las competiciones online que lo permitan. Y bueno, nosotros como proyectos de selección española y algo ya un tema más oficial y más profesional lo hacemos a partir de 16. Si el padre nos da su autorización, pues podrá viajar, se le podrán sacar fotos, podrá hacer entrevistas, podrá tener contratos, o sea, es que es mucho más fácil. Más pequeños empieza a complicar mucho el tema legal. Si te parece que son y 10, haremos como 2 últimas preguntas. Yo creo que los temas más generales que Yo se han ido encantado. repitiendo, ¿vale, Javier? No, Sí, 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 ahora sí. ya te veo en tu salsa. A ti te gusta más Pues claro. ir a hablar y recibir el feedback. Es que el otro era muy, muy raro, hablar solo, no sé. ¿Tenéis algún plan previsto para organizar torneos territoriales? Sí, 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 de hecho es lo que estaba comentando antes, que Uh-huh. en un principio para seleccionar a los a los representantes de la selección, sí que nos basamos en la lista de FIFA, pero este año con la Ecopa Refef, que os invito a que veáis la página web de ese fútbol en el apartado de fútbol, ahí podéis ver un poco de qué va, pero lo que queremos es eso, es darle la opción a cada español de poder formar parte de la selección española, con lo cual hacemos como competiciones locales que derivan en regionales, pasando por nacionales y con un posible final en internacional. O sea, al final también lo que queremos es implicar mucho a las federaciones territoriales para que localmente hagan sus activaciones y de esas activaciones poder enfrentarlo entre diferentes regiones y ya, pues como he dicho antes, pasar a un plano ya más nacional y mucho más grande. Gracias, Javier. Haré 2 que creo que son cortitas antes de cerrar. ¿Qué peso tiene FIFA y el Pro Evolution Soccer Las diferencias. a modo de repercusión? Bueno, pues, Si puedes pues mojarte. sí, hay mucha diferencia, muchísima. Eh, es que el FIFA es que es mucho más popular. Yo diría que un 70-30 a lo mejor. ¿Eh? Es que el FIFA es lo que juega todo el mundo. El PES es para los... es un público mucho más pequeño. No quiero decir... O sea, a mí me gustan los dos, ¿eh? Y por eso tenemos 2 selecciones y hacemos acciones con las dos selecciones. Pero sí que es cierto que el FIFA mueve mucho más que el PES. El PES es como más fútbol real y el FIFA es como más arcade, por así decirlo, y para que la gente que no sepa muy bien la diferencia, es un resumen básico de la diferencia entre uno y otro. Sí, muy bien definidos. Y para terminar, ¿hasta qué punto es necesaria una gaming house? Pues a mí las gaming house me parece un concepto súper chulo, ahora también muy caro. Entonces, para montar una gaming house, tener en cuenta que tenemos que tener la infraestructura, que es la casa, la conexión, más luego los añadidos que quieras poner. Yo he visto gaming house que tienen cocinero, gente un poco preparador físico, sitios para hacer el streaming. Es que eso es importante y necesario. Pues 100% no es. Por ejemplo, el caso de Chechu creo que el año pasado cuando ganó el clasificatorio de la Nations, creo que jugaba por libre. No, jugaba en un club, es verdad, sí, es verdad, ahora que recuerdo que sí jugaba en un club. Pero vamos, que él estaba en Madrid y no creo que utilizase mucho la Gaming House. O sea, sí que está bien, está muy chulo, pero es mucha pasta. O sea, yo no lo veo 100% necesario. Javier, muchísimas gracias también por tu sinceridad y tu generosidad aquí de compartir secretos y secretos logísticas, ¿no? Y algo como muy, muy interno, que al final es lo que aporta también y ¿no? Lo que ilustra un poco. Sí que hemos ido generando preguntas, yo creo que también para no largar, ya son las 7:15, también nos gusta ceñirnos un poco en el tiempo. También digo a los espectadores y oyentes que si realmente este tema da para mucho, es decir, Sí, da para muchos es que subtemas.
Si quieren más, también nos lo pueden hacer llegar vía redes sociales, ¿no? Y para todos los canales que tienen de comunicación con nosotros y podemos organizar más, yo creo, Javier. Si es necesario, ¿no? Pues Dime. nada, yo encantado y muchísimas gracias a la gente que ha aguantado toda la charla que he metido. Y nada, que es un mundo súper chulo, con mucho potencial, en el que hay que emplear también mucho la creatividad, porque hay muchas barreras y muchas limitaciones, sobre todo cuando ya empiezas a querer hacer algo con acciones un poco más comerciales, y sí que es donde creo que tiene más que evolucionar esta parte. Entonces, pues bueno, mucho ánimo y bueno, pues ahí tenéis mi email para preguntas concretas y de gente que realmente quiera introducirse y evolucionar en el mundo de los eSports. Pues Javier, muchas gracias. A vosotros. ¿Vale? Hasta otra. Hasta Hasta pronto. luego. Hasta luego, Gracias a chicos. todos. Gracias Hasta a ahora. todos.